Hola chicos, bien, la clase pasada, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora para que lo tengan en cuenta para nuestro próximo examen. Primero fue el origen y definición de la literatura, lenguaje, literatura, cuándo surge, los primeros escritos, intención comunicativa y la función poética. Vimos las marcas de literariedad. Am, y lo que vimos la clase pasada fue competencias lingüísticas, manejo del lenguaje y presentación del discurso. Dentro de este tema estuvimos hablando acerca de que era una competencia comunicativa, de Jürgen Habermas, el mundo de la vida, la estructura social, el que debemos escribir de manera correcta para darnos a entender de una forma adecuada, ¿sale? Y lo mismo sucede al momento de expresarnos de manera escrita, independientemente de que estemos platicando a través de, no sé, de Facebook, donde es una plataforma informal para comunicarse, o Messenger, o cualquier otro medio escrito de interacción comunicativa. Debemos de cuidar algunos elementos de la ortografía, las comas, los puntos, los signos, tanto el de apertura como el de cierre. Esto nos permitirá expresarnos de manera adecuada y que lo que digamos no se preste a malas interpretaciones. Y si estás hablando, por ejemplo, con tu jefe o con alguna otra persona en el cual las cosas deben de quedar todo claro, igual debes de poner mayor empeño en ello, ¿sale? Trata de cuidar la ortografía, de cuidar elementos, reitero, como los puntos, las comas, etcétera. Una de las cosas que más se olvidan de colocar son los signos de apertura y los signos, eh, tanto de los signos de interrogación como de admiración. No debería suceder, dado que como eh, has estudiado hasta ahora, también tienen relevancia en nuestro lenguaje. ¿Ok? Así que espero que tomes este consejo y trates de escribir de manera adecuada. Al principio te va a parecer como tedioso estar poniendo todos los signos, todos los puntos, pero después lo haces hasta de manera involuntaria y escribes igual de rápido que si no los utilizases, ¿vale? Así que, pues nada, trata de llevar a cabo este tipo de recomendaciones. Refleja también que has tenido estudios y que los estás poniendo en práctica, ¿sale? Entonces, no eches en saco roto esta recomendación. Bien, como les mencionaba, lo último que vimos en la clase pasada eran las competencias y lo que veremos ahora son las clases de competencias, continuando con el tema de la clase anterior. Clases de competencias lingüísticas. Vamos a tener una serie de este tipo de clases de competencias y los vamos a ir enumerando de la siguiente manera. El primero de ellos es los conocimientos que se tienen de la lengua para construir oraciones coherentes. Siempre que nosotros realizamos una oración, esto ya lo habíamos visto de manera genérica, lo hacemos de la siguiente forma: sujeto más, verbo más, predicado y listo. Esa es la forma en la que nos enseñaron en la primaria de cómo debemos realizar las oraciones de manera correcta para que éstas suenen coherente. Vamos a tener entonces que esa es la primer clase de competencia.
que sepamos cómo realizar esas oraciones y que las realicemos de esa manera. ¿Ok? El segundo, las competencias paralingüísticas es la segunda clase de competencia y son aquellos recursos que trascienden de las palabras y las cuales las utilizamos para darnos a entender. Es decir, no solamente nos damos a entender a través de la palabra verbal, el bla, 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 estar hablando todo el tiempo, sino que utilizamos otras cuestiones. Por ejemplo, los gestos, cuando te preguntan algo y para reafirmarlo realizas algún gesto parecido o simplemente no quieres hablar y realizas un gesto de que no quieres y ya, ¿sale? Entonces estás utilizando una competencia paralingüística. Asimismo funcionan los tonos de voz, no es lo mismo que alguien te diga, este, eh, no quiero verte, a que te grite que no quiere verte, ¿sale? Entonces, los tonos de voz varían muchísimo y dan un mensaje un poco más entendible acerca de lo que queremos decir. ¿Okay? Asimismo, las señas, por ejemplo, que estás hablando con tu teléfono y llega alguien a interrumpirte y con una seña le dices que no, que vuelva después o que no puedes hablar por el momento. ¿Vale? Entonces, las competencias paralingüísticas, reitero, son aquellos recursos que trascienden a las palabras y las cuales utilizamos para darnos a entender o inclusive las utilizamos para reafirmar lo que sea que estemos diciendo. El siguiente, la tercera clase de competencias son competencias culturales y son aquellos conocimientos y creencias que tiene una persona sobre el mundo. Hay un libro en relación a esto de las competencias culturales, hay un libro que se llama del autor Fyodor Dostoyevsky, el cual está ambientado en Rusia de algunos años. Lo intenté leer cuando tenía como 12 años más o menos, pero mi conocimiento sobre Rusia era casi nulo, entonces ese libro me costó muchísimo trabajo entenderlo cuando tenía esa edad, entonces terminé por dejarlo. Los nombres, algo tan sencillo como los nombres, por ejemplo, Raskolnikov, que era el nombre del protagonista, Ivanovna, que era el nombre igual de uno de los personajes, a mí se me hacían súper complicados porque en mi vida había escuchado esos nombres, ¿no? Entonces, las competencias culturales nos ayudan a entender de mejor manera lo que sea que leamos o lo que sea que tratemos de comprender o de estudiar. ¿Sale? En este caso, después me animé a leer el libro nuevamente, algunos años después, y pues nada, dije, "Ay, estaba muy fácil este libro, ¿por qué no lo había leído?". Y sí, era porque mis competencias culturales no eran las adecuadas en ese momento. No tenía una visión amplia acerca de ese tema en específico. Entonces, las competencias culturales también nos van a ayudar a entender lo que sea que nos quieran decir de una forma más adecuada y más correcta. ¿Ok? Y por último, en las clases de competencias tenemos las formas de presentación.
Y en este punto las formas de presentación de las competencias pueden ser o las formas de presentación de decir algo o darnos a entender al expresar algo son de dos tipos. El primero de ellos es en prosa y el segundo es en verso. De manera muy general, la prosa es aquel tipo de texto que encontramos de manera cotidiana, es decir, un texto corrido. En tanto, el verso es mucho más estético, dado que está dividido en pequeñas estrofas, las cuales tienen una característica específica. Hay rimas entre ellas, es decir, tiene cierta musicalidad al momento de leer este tipo de forma de presentación. La manera en la que nos expresamos comúnmente es a través de la prosa, es decir, de esta manera corrida. No es como que vayamos por la vida haciendo rimas y que todo lo que digamos tenga similitud, ¿sale? Sería muy complicado hablar de esa forma. Entonces, así es como funcionan las formas de presentación de las competencias o de lo que sea que tratemos de dar a entender a los demás. ¿Okay? Espero no haya duda con alguno de estas competencias. Y el siguiente tema que tenemos son los movimientos literarios. Los movimientos literarios los vamos a definir como expresiones artísticas del lenguaje que caracterizan a una determinada época. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo de la historia, imaginemos que es una línea de tiempo, a lo largo de la historia han existido formas específicas en las que las personas realizan sus libros. Por ejemplo, puede ser que en la época del Renacimiento hablaban acerca de cuestiones relacionadas al amor. En la época actual solamente hablan de cuestiones relacionadas a la pandemia. Y en cierta época se caracterizaba porque los autores tenían un enfoque relacionado a visualizar el futuro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esos son los movimientos literarios. Las diferentes formas de expresar alguna situación que era tan marcada que caracterizó a una época en el tiempo, una época en específico. ¿Sale? Eso es un movimiento literario. ¿Cuál es la clasificación de esos movimientos literarios de acuerdo a esa particularidad que las distinguía? La siguiente. Empezaremos con la primera época o periodo. Literatura antigua. Esta literatura parte desde el inicio de la literatura, que ya vimos más o menos en qué años estaban representados, desde el inicio de la literatura hasta la Edad Media, es decir, por allá del siglo XV más o menos. El siglo XV, recuerden que comprende de 1401 al año 1500. Ya les había, creo, explicado cómo funciona esto de los siglos. En tanto, el siglo XVI, por ejemplo, comprendería 100 años antes, 16 sería 15, 1501 a 1600. Por decirlo de alguna manera, termina en el número del año correspondiente. El siglo XI serían 100 años antes, sería 1001 a 1100. Y así sucesivamente es como se van leyendo los siglos. Pero bueno, esa es otra historia. El siglo XV quedamos entonces que la literatura antigua comprendería entonces de los años que se tiene registro de la literatura, que como recordarán, eh, quedamos que partía desde hace unos 800 años antes de Cristo, más o menos. Entonces, esta parte de la literatura sería de 800 años antes de Cristo aproximadamente hasta el año 1500. Es como
se determina esta época como literatura antigua. En este periodo se dividen dos grandes grupos. El primer grupo está representado por las obras más antiguas. ¿Cuáles eran estas obras más antiguas? Las que habíamos visto a principio de curso. El poema de Gilgamesh, los 5 libros de la Biblia que juntos se llaman Pentateuco, el Mahabharata y el Ramayana, que son historias de la cultura hindú. Aquí va el segundo que les mencioné, el Pentateuco, los 5 libros más antiguos de la Biblia, y el Mahabharata y el Ramayana. Reitero, estos dos son de la literatura hindú y son de los más antiguos que se han encontrado registro, y también el poema del mío Cid. ¿Sale? En el segundo grupo se encuentran las obras más reconocidas. Entonces, primer grupo, las más antiguas, y en el segundo grupo, del año 800 a.C. al 1500, las obras más reconocidas de ese periodo. Dentro de esta categoría entran El arte de la guerra del autor Sun Tzu, este libro es muy particular y tiene una característica específica. Al principio sí fue escrito para cuestiones de la guerra, pero actualmente es utilizado en cuestiones económicas. Es un libro que vienen muchas estrategias en relación a la milicia, pero se han adaptado a las cuestiones económicas y financieras. Entonces, es una guía, por llamarlo de alguna manera, si se interpreta de buena forma, para estos dos campos de la economía. Es un dato interesante en relación a este libro, que a pesar de tener en principio un enfoque, si se adapta a las nuevas situaciones, puede adaptarse de una manera diferente y también funcionar. Es un libro muy interesante, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Es muy cortito también, parece que tiene más allá de 80, 100 páginas a lo sumo, entonces es un libro interesante. El siguiente es La Ilíada y la Odisea, del autor Homero. Tenemos el de Cameron, dependiendo de cómo se pronuncie, del autor italiano Giovanni Boccaccio. Y por último, dentro de esta categoría tenemos a la Divina Comedia, del autor Dante Alighieri. Este también es un libro muy, muy bueno, se los recomiendo también demasiado. De manera muy general, trata de una persona que pierde a su amada
y entonces se va a buscarla y va a buscarla en el purgatorio y te describe cada uno de los anillos del purgatorio, va a buscarla al infierno y te describe cada uno de los 7 anillos del infierno, qué pecado es en el que se castiga en cada uno de esos anillos, qué grados de tortura hay en cada uno de ellos, entre más profundo, más fuerte es el castigo que se le presenta y después va a buscarla al cielo. Entonces es un libro muy interesante también, el cómo retrata Dante Alighieri su percepción acerca del cielo, el infierno y el purgatorio. Bien, esto es en relación entonces al primer grupo que es de la literatura antigua. De ahí nos pasamos a la literatura moderna. En la literatura moderna, esta surge entre los siglos 16 y 18, que en este periodo, como habrán visto en historia, los trimestres anteriores, en estos siglos se dio lo que fue la época del Renacimiento, una época muy interesante, dado que la época anterior al Renacimiento fue lo relacionado al oscurantismo, una época en la que estaban lo de las cacerías de brujas, lo de todo debe de ir de acorde a lo que dice la iglesia, la Biblia, Dios, la religión, etcétera. Las personas empiezan a preguntarse si realmente eso es cierto, si realmente necesitaban vivir con tanto miedo y empezaron a utilizar más que la fe el raciocinio, la razón, la crítica, y empezaron a buscar nuevas formas de interpretación de la realidad. Fue así como surge una de las épocas más interesantes en muchísimos campos, no solamente de la literatura, sino campos como la pintura, el arte en general, nuevas invenciones, nuevas formas de pensamiento, etcétera. Y reitero, la literatura fue uno de ellos y dentro de lo que más destaca en relación a la literatura de esa época son estos libros. El Quijote de la Mancha del autor Miguel de Cervantes Saavedra, Fábulas de Jean de La Fontaine y una de las más grandes autoras de esos tiempos y de nuestro México, la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, la monja que aparecía en los billetes de a 200 anteriores, no recuerdo si en estos aparezcan, pero sí aparecía en los billetes de a 200 con una frase célebre: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin darse cuenta de que son ellos la razón de lo que es. Entonces, este es una de las más grandes escritoras eh, de nuestro país y es muy reconocida a nivel mundial. De ahí nos saltamos a lo que es la literatura contemporánea, que abarca de fines del Renacimiento a fines del siglo pasado, estamos en el siglo XXI, es decir, a finales del siglo XX.
fines del Renacimiento a fines del siglo pasado. Dentro de los autores más relevantes y libros más interesantes de esta época contemporánea es Los Miserables, del autor Víctor Hugo, una obra magistral, muy reconocida también. La Metamorfosis, del autor Franz Kafka. Lobo estepario, de Hermann Hesse. Y narraciones extraordinarias del increíble y genial autor de terror Edgar Allan Poe. Y por último, tenemos lo que es la literatura actual, con autores como Luis Borges. Esta actividad será buscar mínimo dos libros representativos de los autores que te voy a mencionar: Gabriel García Márquez, Gran Gabo, José Saramago, uno de mis autores favoritos, Carlos Ruiz Zafón, increíble autor también. Y bueno, son de los más representativos. No son todos, porque hay muchísimos autores muy buenos en relación a la literatura actual, pero son los más representativos, dado que han logrado trascender sus propios países e inclusive llegar a muchos países que no son de habla hispana, y todos ellos son de habla hispana, y han logrado trascender inclusive a que sus libros sean traducidos en diferentes idiomas para poder llegar a más personas en el mundo. ¿Sale? Entonces hasta aquí dejamos el video de hoy. Recuerda tus dos libros de cada uno de ellos, los más representativos. Y pues nada, nos leemos por WhatsApp si nos da tiempo, si no la siguiente clase. ¿Sale? Así que pues nada, nos leemos otro día.